Son verdaderas eminencias. Quisiera comenzar con el primer ponente, el doctor Alejandro Afani. Él es médico internista, inmunólogo clínico, director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, expresidente de la Sociedad Chilena de Inmunología, profesor titular de Medicina en la Universidad de Chile, fellow de la American College of Physicians, miembro fundador del Taller Latinoamericano de VIH, autor del libro de SIDA en su 5ª edición y coautor de las guías latinoamericanas de VIH. Un gusto, doctor. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Bueno, a mí me pidieron que me refiriera a las novedades de los antirretrovirales, particularmente en los últimos congresos desde el CROI 2024, CROI 2025. Voy a aprovechar de hacer un paréntesis aquí para decir que me he referido única y exclusivamente acá de los medicamentos antirretrovirales que están en uso actualmente y que hubo novedades. Por lo tanto, es la parte 1. La parte 2 va a ser en el simposio que viene a continuación de este, así que los dejo cordialmente invitados, donde ahí me voy a referir básicamente a todo el pipeline de las drogas nuevas y todas las combinaciones, todos los medicamentos que hoy día no están aprobados, así que hago esa salvedad. Y lo otro es que tanto en esta como en la siguiente no toqué nada de los BNAPs, que evidentemente es el tema del doctor Roberto Arduino. Bueno, dicho esto, paso entonces, aquí están los conflictos de interés. En esta línea de tiempo, que ya son casi 40 años de evolución de los antirretrovirales que hemos tenido conocimiento, el CROI ha sido tal vez el evento internacional de mayor aporte en la evidencia científica, que comenzó el año 1993, es decir, llevamos más de 32 años de evolución en el conocimiento con este congreso. Y ha habido evidencia en los distintos puntos, en los targets del ciclo viral, en el desarrollo de los antirretrovirales. Voy a comenzar con alguna cosa que me pareció importante, que es del CROI 2024. Fíjese que la glicoproteína 120, circulante, soluble, que incluso puede ser detectado por largo tiempo, incluso en pacientes que están virológicamente suprimidos. Como ven ustedes ahí, esta glicoproteína 120 se puede unir a las células CD4 que no están infectadas y que los anticuerpos reconocen esta estructura y pueden, a través de células natural killer, que son las células que destruyen, ¿cierto?, por un mecanismo inespecífico y producir una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o ADCC, y eso produce una depresión del linfocito CD4. Y además, esta glicoproteína 120 soluble incrementa o estimula a células del sistema inmune a liberar interleuquina 6, interleuquina 10, que produce una disfunción del sistema inmunológico. Y eso ha hecho que el único medicamento que tenemos hoy día, que es fostemsavir, que se une a la glicoproteína 120, bloqueando, por un lado, el attachment, como ustedes ven ahí en el mecanismo virológico, pero también hay un mecanismo inmunológico. El temsavir es el medicamento, ¿cómo se llama?, el principio activo. El fostemsavir debe ser metabolizado en el temsavir y este es el que se une a la glicoproteína 120 y de alguna manera previene la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y previene también esta liberación de esta citoquina. Y después en el CROI, en la IDWeek, se presentó este estudio interesante en el cual se ve la recuperación de linfocitos CD4, linfocitos totales, e incluso en personas que están con viremias de bajo nivel. Como ustedes ven ahí, el total fue una recuperación desde la línea de base de 331 y del total 308. Pero en los que tenían entre 40 y 400 y 400 a 1000, también hubo una recuperación de linfocitos CD4 en base a este mecanismo. Y también, como ven ahí ustedes en la línea celeste, el incremento de linfocitos CD4 totales y también una disminución en los biomarcadores inflamatorios, particularmente CD14 soluble y CD163 a lo largo de la semana 192. Eso, hago ese paréntesis ahí en esto de fostemsavir. Otra de las cosas, no me voy a referir a esto porque ya lo vio el doctor Martínez extensamente, solamente se los quería, de dolutegravir lamivudina, yo diría las cosas más relevantes fue este estudio, que es el estudio de paso doble, que es de fase 4, abierto, multicéntrico, que es en más de 30 sitios en España, en el cual eran pacientes que estaban indetectables, que fueron a dolutegravir lamivudina o a victegravir tafemtricitabina, ¿cierto?, por 96 semanas. Ya vimos que eran resultados comparables de no inferioridad
de 93 y un 90%, con bajas tasas de fracaso virológico, y que posterior, eso fue en el AIDS 2024, en Múnich, y además no hubo desarrollo de resistencia en ninguna de las ramas y hubo una menor ganancia de peso en la rama de dolutegravir lamivudina. Y en el CROI 2025 además se agregaron el subanálisis de los estudios en cuanto a la estatosis hepática, que fue un poco mayor en el grupo de victegravir tafentricitabina, al igual que la composición corporal. El otro estudio interesante, que fue el estudio Dolce, que también se nombró, de dolutegravir lamivudina, en cuanto eran pacientes que tenían menos de 200 CD4 y que además no había un límite en la carga viral. Recordemos que el diseño Gemini 1 y Gemini 2 tenía un límite hasta 500.000 copias, y aquí podían tener más de 500.000, 1 millón. El diseño del primer estudio fue así, y por eso que la restricción que tuvo inicialmente fue y es hasta 500.000. Pero probablemente con toda esta evidencia científica eso va a cambiar, así como ya cambió en GESIDA, ya que los resultados, ustedes ven, por intención de tratamiento fue 82, 81%, 92, 91 por protocolo, y en las poblaciones de más de 100.000 copias fueron también resultados comparables de no inferioridad de la terapia dual con la terapia triple. Y si uno ve la caída de la carga viral, el logaritmo, ¿no es cierto?, prácticamente es igual la terapia dual de dolutegravir lamivudina con la terapia triple, y también en el momento de la pendiente para alcanzar la indetectabilidad. Al igual que el recuento del linfocito CD4 en las 48 semanas fue bastante similar, de 177 y 200 células respectivamente. No los puse acá, pero los nombro. De los otros dos estudios interesantes de dolutegravir lamivudina, uno es el Darling, y que de alguna manera demostró que el contar o no contar con un genotipo basal realmente no tuvo mayor impacto en la eficacia virológica, y el estudio Volver, que eran pacientes que tenían una historia de fracaso virológico y que tenían la M184B y que tampoco tuvo impacto. Ya era información adicional a otros estudios de años anteriores. El estudio Volition, que algo se mostró también acá, es una fase inicial de pacientes que estaban naive y que pasan por dolutegravir lamivudina, pero en la semana 16 aquellos que están indetectables se les da a elegir a continuar con dolutegravir lamivudina o pasar a la terapia inyectable de cabotegravir rilpivirina. Nosotros tenemos, en nuestro centro está este estudio, yo sé que hay varios otros países en Latinoamérica donde también está, y hasta el momento fue casi un 90% que los pacientes quisieron pasar a la terapia inyectable. Importante es que el índice de masa corporal, más del 20% tenía más de 30, y lo otro importante es que la indetectabilidad, fíjense ustedes que en los pacientes que tenían menos de 100.000 copias, entre 100.000 y 500.000, fue alrededor de 4 semanas y fracción, y en aquellos que tenían más de 500.000 copias fue de 8 semanas aproximadamente. Y no hubo diferencia en el linfocito CD4, lo que tenían 200, entre 200 y 350, y más de 350 fue aproximadamente 4 semanas y fracción. Ahora, hasta aquí vamos en el estudio. Esta es la fase inicial, todavía no pasamos a los resultados con la terapia inyectable, y eso lo vamos a ver probablemente en los estudios siguientes. Eso en cuanto a dolutegravir lamivudina. En cuanto a victegravir tafentricitabina, recordemos el estudio Allianz, es el switch en pacientes experimentados con ambos, con la coinfección del virus hepatitis B, en pacientes VIH. Aquí ustedes ven la primera fase. Ahora lo que se muestra acá es la fase OLE, la fase de extensión, y ustedes ven que tanto en todo el periodo de evaluación a las 48 semanas de esta fase OLE se mantuvo las tasas altas de eficacia virológica hasta del 95% al final, y también de eficacia virológica en la hepatitis B. Y se presentó en el CROI 2025 este año también en la fase la normalización de las pruebas hepáticas, más o menos un 30%, es decir, 27 de 89 pacientes al switch tenían las pruebas alteradas, y la mitad de ellos se normalizaron. Hubo también una reducción en el antígeno hepatitis, el antígeno E y el antígeno de superficie, y el acero conversión. Y
en Glasgow 2024 se presentó el análisis completo desde el principio, en la fase que iba con Victegravir, fencitabina y el análisis también OLE. Y ustedes ven ahí que tanto a la semana 48, 96, 144, a los 3 años, la eficacia virológica fue de 99% para el VIH y ustedes ven la eficacia virológica también de la hepatitis B y también de la normalización de las pruebas hepáticas y de la pérdida del antígeno E, del antígeno de superficie y la seroconversión. Esto también es interesante, el análisis post-hoc del estudio 1489 y 1490, que si ustedes se recuerdan, son los estudios que validaron el uso de Victegravir, fencitabina en pacientes naive. Y aquí se hizo un subanálisis a 5 años, es decir, 240 semanas, en pacientes mayores de 50 años, y se estratificó en los mayores de 50 y menores de 50, y ustedes ven que los resultados fueron comparables de no inferioridad 99% a la semana 48 y a la semana 240 igualmente, y que además no hubo diferencias en cuanto a hubo buena tolerabilidad, no hubo compromiso renal ni óseo, y también seguridad metabólica. E interesantemente, en los pacientes mayores de 50 la adherencia fue mayor de un 95% y en los menores de 50 fue alrededor de un 83%. En cuanto a la eficacia, este fue otro estudio que se presentó en el CROI 2025, en población keniana, pero en mayores de 60 años también, resultados que son comparables a los anteriores, de alta eficacia virológica, con bajas tasas de fracaso, buena tolerabilidad, y aquellos que venían con la terapia del Standard of Care y que hacen el switch presentan una mejoría en cuanto a la densidad mineral ósea a la semana 96. Este estudio también se presentó en el CROI 2025, el estudio LAPTOP, que es aquel que estudia en pacientes con enfermedad avanzada, que tenían en etapa SIDA, cualquier recuento CD4, o que tenían un recuento de CD4 menos de 200 o menos de 100, o enfermedad oportunista, y que fueron a Victegravir, fencitabina o a darunavir, cobicistat con TAF y entricitabina, y se ven resultados comparables de no inferioridad, pero en la pendiente, como era esperable, en la rama de Victegravir fue superior con significancia estadística, con buena tolerabilidad en ambas ramas y sin eventos adversos. La cohorte Big Star, que es la más importante de Victegravir, fencitabina del punto de vista del seguimiento y la cantidad de países que participan, se presentó en Glasgow 2024 a los 4 años y un subanálisis de Canadá, Francia y Alemania, tanto de la cohorte de pacientes naive como de pacientes experimentados, y ustedes ven las altas tasas de eficacia virológica a los 4 años, que fue de 98% y 97% en la rama, los pacientes experimentados, con altas tasas de supresión virológica, no hubo emergencia de resistencia y con buenos resultados también de linfocitos CD4. Y además no hubo mayores discontinuaciones ni eventos adversos asociados a la droga, y además con una buena evaluación del punto de vista de la calidad de vida en los PRO en estos 4 años, en ambas cohortes, tanto de experimentados como naive. Ahora, eso fue, ya vimos lo de dolutegravir, lamivudina, lo de Victegravir, fencitabina. Veamos qué ha pasado con cabotegravir, rilpivirina, que también es otra de las terapias que ha sido aprobada no solo a nivel mundial, también en nuestra región. Nosotros en Chile ya tenemos algunos pacientes que están en uso, y entiendo que en México también desde octubre del año pasado está también aprobada esta terapia. Hay varias cohortes. La verdad es que los estudios que validaron esto, si ustedes se acuerdan, el estudio Atlas, Atlas 2M y Solar, pero hay muchas cohortes, la cohorte Carlos, que es la de Europa, la más antigua, alemana, la Beyond, Jabs, etcétera. Pero yo me mostré, porque si no hay mucha evidencia de esto, pero le muestro de la cohorte Ópera, que tal vez es la más importante, la de Estados Unidos, que es prospectiva y que de alguna manera es la data recogida de la ficha electrónica. Son más de 100 clínicas y 23 estados que representan más o menos el 14% de la población que vive con VIH en Estados Unidos y alrededor más del 10% de las mujeres que viven con VIH. Y fue esto entre enero de 2021 y diciembre de 2023.
En el primer año, fíjese qué interesante este estudio de vida real, ustedes ven cómo la mayoría de los pacientes estaban indetectables. Recordemos que la indicación aprobada de cabotegravir es exclusivamente en pacientes virológicamente suprimidos sin historia de fracaso ni resistencia. Pero aquí hay algo interesante porque hubo pacientes el 14% de pacientes estaban virológicamente no indetectables, que tenían entre 50 y 200 copias. Incluso había pacientes que tenían más de 200 copias, es decir, francamente en fracaso. Y ustedes ven los resultados que se mostraron en este primer año, que fue hace ya un tiempo en el IDWeek, y ustedes ven ahí cómo los resultados fueron similares, tanto para menos de 50 como menos de 200 copias, y también que fue de, no alcanzo a verla, pero creo que fue 99% y 91% en los pacientes que estaban con más de 200 copias. Después se presentó, esto ya fue esta misma cohorte ópera, que se presentó ahora en el CROI 2025, más de 2.000 pacientes en seguimiento. Ustedes ven la eficacia virológica, estamos hablando de 95% y menos de un 1% de fracaso virológico, de 0,8 en realidad. Y aquí al lado derecho ustedes ven un subanálisis de cabotegravir en mujeres con resultados similares a la población general de 94% y menos de un 1,3% de fracaso virológico. Y también ahí ustedes ven tanto al sexto, al mes 2, al año y 2 años, 94, 95, 96% de eficacia virológica. Y ahora se presentó en el IAS, estos son resultados del IAS 2025, aquí les muestro cómo la viremia detectable. Volvemos a hablar de este tema y ustedes ven que acá en el costado izquierdo se ve el 85% de indetectabilidad en 300 pacientes que tenían viremia detectable con una determinación. Y al lado, en el medio, ustedes ven pacientes que fueron evaluados en la última determinación, como en cada una de las determinaciones en ese periodo. Fue de 82, 88%, pero lo que interesa es ver que solamente un 1% de fracaso virológico, es decir, 3 pacientes, de los cuales 2 tenían resistencia y en uno no se pudo hacer el test. Pero interesante porque empieza a aparecer bastante evidencia en pacientes que están virémicos. Y esto que me parece un estudio interesante, que también fue presentado en CROI 2025, el estudio CARES, por la población, una población hecha en el África subsahariana, fase 3B, randomizado, ¿no es cierto? Eran pacientes que estaban con tenofovir, con lamivudina o entricitabina, y como tercera droga estaban con dolutegravir o navirapina o favirenz, y fueron a continuar con su standard of care o una randomización 1 a 1 o continuar con cabotegravir y pivirina intramuscular. Interesante es ver, fíjense ustedes, la retención, el 99% de retención en esta población compleja a la semana 48 y el 98% de retención a la semana 96, realizado en Uganda, Kenia y Sudáfrica, y llama la atención que más del 80% de los participantes recibió todas las inyecciones en el schedule, en el pedido agendado, y más del 97% de las más de 3.200 inyecciones en ese periodo de los 7 días de ventana. Los resultados a la semana 96 que se presentaron fueron de 97%, resultados comparables de no inferioridad, como ustedes ven, menos de un 2% de fracaso virológico y con bastante buena tolerabilidad. Aquí está en el CROI 2025 el esquema, la eficacia importante. Vean ustedes que más del 20% tenía un índice de masa corporal mayor de 20, que más del 50% subtipo A1, y que además es una población que presenta una alta tasa no solo de obesidad, sino más de uso de los no nucleosídicos, lo cual también es importante porque considerando la resistencia transmitida. El estudio IMPALA, que aparece ahora en el IAS de Kigali, es un estudio similar en pacientes también del África subsahariana con problemas de adherencia, muy básicamente multicéntrico, abierto, también en Uganda, Kenia y Ruanda. Y ustedes ven, bueno, aquí el screening pasan por 2 análogos nucleósidos y dolutegravir por un periodo inicial y posteriormente se randomizan a seguir con cabotegravir, rilpivirina una vez cada 2 meses o continuar con los 2 análogos y dolutegravir.
Y ustedes ven que tanto los resultados por protocolo, por intención de tratamiento, fueron resultados de 91, 90%, o 94% o 90%. E independientemente del índice de masa corporal menos o más de 30, no hubo diferencia con eficacia de un 90%. La retención, al igual que en el estudio de CARES, fue de un 98% en todas las inyecciones en el periodo de ventana. Con muy buena tolerabilidad y también de aceptación. Fíjese usted, el 94% prefirió la terapia inyectable a la terapia oral y las razones son las que están ahí, principalmente la privacidad, el estigma, etc. Y ahí están comparados. Lo importante es que esta nos da una información relevante en políticas públicas para, que tiene bastante que ver, similitud con nuestra región. Estos estudios, tanto IMPALA a 48 semanas como el CARES, la información que nos entrega es importante. Y ya con esto vamos terminando, solamente contarles que cabotegravir ULA, Ultra Long Acting, que también está siendo investigado por las características de farmacocinéticas en términos de el aporte de poder utilizarlo cada 4 meses e incluso por vía subcutánea con hialuronidasa humana recombinante. El BH310, que es una nueva prodroga del cabotegravir, también en investigación, pero que está aportando también a utilizarse 2 veces al año, es decir, cada 6 meses. Y lo último que digo es lo de lenacapavir, que no me voy a referir en la segunda parte, pero en esta solamente señalar lo que está en uso. Recuerden que está aprobado por el estudio Capella para pacientes altamente experimentados y aquí se muestran los resultados a la semana 52, 104 y 156 con eficacia de 85, 82, 85% sin desarrollo de resistencia y lo importante es la buena tolerabilidad que ha habido y también se presentó estudio de vía real, una cohorte francesa con resultados similares de seguridad y de eficacia virológica comparable a los resultados de Capella. Esta es la última slide para mostrarles que lenacapavir tiene un pipeline muy interesante del punto de vista oral, inyectable, en tratamiento, pero también en prevención, en PrEP, como se ha hablado acá, y combinado todas las terapias que vienen de aquí en adelante, después de dolutegravir, la mibudina, todas las terapias que están en investigación en las distintas compañías son terapias duales. Hay bastante información, la vamos a ver en la segunda parte, que los dejo cordialmente invitados. Quiero agradecer a la doctora Isabel Cassetti, al doctor Isidoro Prudente, a la doctora Isabela Dutra, al doctor Emiliano Vicio, al doctor Alberto La Rosa, y ustedes ven que hemos visto los aspectos del CROI 2024 al 2025, incluso incluye algunas cosas del IAS 2025 de Ruanda. Muchas gracias.